Estados Unidos captura a Nicolás Maduro. Una noche de bombardeos que estremecieron Caracas y terminaron con una operación quirúrgica en la que cayó el líder venezolano. Las reacciones del mundo, la alegría de los opositores de Maduro ante la promesa de una democracia y las protestas de quienes rechazan el ataque de Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente Donald Trump anuncia quién se hará cargo de Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. Así iniciamos una cobertura especial de Estrella TV, la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos esta emisión especial de Noticias Estrella TV sobre la captura de Nicolás Maduro. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Con las primeras imágenes de la llegada de Nicolás Maduro a la ciudad de Nueva York, los videos son de la escalinata del avión en el que fue trasladado luego de ser capturado en Caracas. Maduro está junto a su esposa Cilia Flores y ambos ya están siendo procesados por los múltiples cargos relacionados con conspiración y narcoterrorismo. El avión llegó al aeropuerto Stewart alrededor de las 5 de la tarde, hora del este. Estas son otras imágenes de la llegada de Nicolás Maduro esposado y rodeado de agentes de la DEA. Vestía pantalón negro y una sudadera de color azul y una gorra negra. Maduro también llevaba esposas en los pies, dificultándole la forma de caminar. Más de 20 agentes lo acompañaban al bajar para luego trasladarlo al centro de procesamiento de la DEA. Y las fotografías que quedarán para la historia son las primeras de Nicolás Maduro en suelo estadounidense. En una foto, Maduro incluso levanta los pulgares como si todo estuviese bien. Son parte de las primeras imágenes que han sido mostradas y que documentan la llegada del ex hombre fuerte de Venezuela a territorio estadounidense. En todas se ve fuertemente custodiado. Momentos más tarde, Nicolás Maduro y su esposa fueron trasladados a los cuarteles de la DEA en Manhattan, donde fueron fichados. Un gran operativo de seguridad fue desplegado alrededor de su vehículo. Good night. Happy New Year. Good night. ¿Qué se dice? Buenas noches, ¿no? En este video difundido por la Casa Blanca se ve a Nicolás Maduro esposado caminando entre agentes por un pasillo que parece ser la sede de la DEA en Manhattan. Al final del video a Maduro se le escucha decir buenas noches, feliz año nuevo. Inmediatamente después de ser procesados, Maduro y Cilia Flores fueron llevados en helicóptero al Metropolitan Detention Center en la ciudad de Brooklyn. Ambos van a permanecer en custodia federal hasta que la próxima semana sean llevados a corte para responder por 4 cargos de los que fueron acusados. Por este centro de detención, les recordamos, han pasado figuras como Ismael El Mayo Zambada, El Chapo Guzmán, Genaro García Luna y Ghislaine Maxwell, entre otros muchos criminales. Y precisamente ahora nos enlazamos hasta la ciudad de Nueva York con nuestra corresponsal Ángela González para que nos amplíe cómo han sido estas últimas horas tras la llegada de Nicolás Maduro, los cargos que enfrenta ante la justicia de este país. Muy buenas noches, Ángela, adelante. José Armando, esto es algo para lo que la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan se había preparado desde el año 2020 y pues este pliego de cargos, como bien lo mencionaste, ya está listo, donde se le acusará a Nicolás Maduro y a su esposa de cargos relacionados con narcoterrorismo, narcotráfico y 2 cargos por porte de armas y también el manejo de armas de destrucción masiva. Este lunes hay bastante expectativa alrededor de lo que será esta primera audiencia de presentación en donde oficialmente se le dictarán los cargos al ex líder venezolano. También te cuento que pues su llegada a Nueva York estuvo escoltada de una caravana con carros blindados y donde también se le trasladó en helicóptero tanto a su llegada al helipuerto en Manhattan como también lo que fue su traslado a las oficinas de la DEA en Manhattan y posteriormente su traslado a la cárcel, al centro de detención metropolitano en Brooklyn, la única cárcel federal que se encuentra en Nueva York y donde, como ya lo mencionaste, por allí han pasado bastantes acusados que han aguardado a su juicio y pues Nicolás Maduro y su esposa dormirán justamente esta noche allí en esta cárcel aguardando a que el lunes se le presenten los cargos de manera oficial.
Muchísimas gracias. Una pregunta, ¿por qué no aparece la esposa de Nicolás Maduro en ninguno de estos videos o fotografías? José Armando, justamente hace pocos minutos se dio a conocer una foto en redes sociales de ella en las oficinas de la DEA, y yo creo que ha sido más que nada porque se ha centrado en el traslado del líder venezolano que en lo que fue el traslado de su esposa. Sin embargo, se sabe que ella en todo momento estuvo en los mismos lugares donde fue trasladado Nicolás Maduro, estuvo acompañado de ella, solamente que separados, en asientos separados, en lugares separados, ya que estaban custodiados por grupos diferentes de autoridades, tanto de la DEA como ahora de los Marshals, que están a cargo de la cárcel federal donde se encuentran, y no están en pabellones, están en pabellones completamente distintos. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Hay que seguir muy pendiente de lo que va a ocurrir en los siguientes días. Buenas noches. Muy buenas noches, José Armando. Y hay noticias desde Venezuela con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Esta noche el Tribunal Supremo de Venezuela le ordenó a que asuma la presidencia interina del país. Con ello le otorgan todas las funciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, no se refiere a la salida de Maduro como una falta absoluta del presidente. De ser así, tendrían que convocar a elecciones en los siguientes 30 días. Y la captura de Nicolás Maduro provocó la reacción de los venezolanos de Florida. Muchos salieron a las calles, especialmente en el Doral, para expresar su apoyo a este operativo que terminó con Nicolás Maduro fuera del poder. Desde el Doral, Ronald Hacha nos tiene más información. Es la celebración más grande y multitudinaria de los venezolanos en el exilio en Miami de los últimos años, donde cantaron, bailaron y festejaron la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Cantaron hasta el himno bolivariano, además de ondear las banderas de Venezuela, de Cuba y de los Estados Unidos. Muchos venezolanos prometieron que regresarían a su país, que espera pronto sea libre. Cuando ya vi que los agarraron y eso, me sentí súper feliz, por las muchas personas que perdieron la vida, y sí pienso regresar a Venezuela. Sé que nosotros vamos a volver a un país libre y una Venezuela que yo viví, que yo sentí desde los años 80. Hay que confiar, ya se tomó el primer paso y Donald Trump se ha caracterizado por cumplir todo lo que él ha prometido. Que por favor, si ya liberó a Venezuela de esa maldad de Maduro, que por favor que libera a Cuba también. El Arepazo restaurante en plena ciudad del Doral fue el centro de reunión de cientos de venezolanos, donde las caravanas de vehículos no paraban. Todos celebraban la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Asimismo, muchos estuvieron pendientes del mensaje del presidente Donald Trump. Sabemos que hay un gobierno electo que es el de María Corina Machado y Edmundo González. Toca ver si el presidente Trump va a hacer la transición con ese equipo que está, va a llamar a unas nuevas elecciones. Autoridades como congresistas, representantes estatales apoyan este operativo Night Hammer y respaldan que haya un gobierno de transición en Venezuela. Tienen que hacer lo que nosotros deseamos, y yo estoy seguro que el secretario Marco Rubio, que vamos a tener un gobierno elegido democrático. Transición que tiene que ser organizada porque estamos lidiando con un régimen, estamos lidiando con terroristas. No solamente para los venezolanos, pero para toda nuestra comunidad aquí en Miami, el dictador Nicolás Maduro, que también ha creado tanto caos, tantos problemas en Cuba, en toda Latinoamérica. Al final envían un mensaje a la élite de Nicolás Maduro a apoyar este proceso de una Venezuela libre. Es mala idea si quieren impedir la transición. La transición es vital para tener una Venezuela libre, y también la transición es vital para nosotros aquí en los Estados Unidos. Y a esa celebración también se unieron miembros del exilio cubano y nicaragüense que esperan que sus países sean respectivamente libres. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. En Cúcuta, ciudad colombiana que comparte frontera con Venezuela, también hubo demostraciones a favor de la caída de Nicolás Maduro. En medio de danzas y fuegos artificiales, decenas de venezolanos celebraron y expresaron la esperanza de poder regresar pronto a su país. Para ellos, la salida de Maduro es un evento importante para la región. Que Maduro esté preso, ya que es un cambio muy fuerte en Venezuela, y no solo en Venezuela, en Latinoamérica y el mundo. Es realmente importante, un giro político tremendo.
Y esto ayuda a que Venezuela se reestructure totalmente a corto, mediano y largo plazo, porque no es fácil reestructurar, volver a esa Venezuela que nuestros padres nos habían contado. En medio de las celebraciones, la Policía Nacional incrementó su presencia en la zona fronteriza. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más información. La cronología de un operativo quirúrgico, cómo llegaron las tropas estadounidenses a Nicolás Maduro y cómo vivió Venezuela los bombardeos. Ya, por cierto, se reportan decenas de muertos. Tenemos el recuento completo al regresar. Continuamos con esta cobertura especial de Estrella TV en sociedad con EBTV de Miami. Esta es una fotografía que está en las portadas de todo el mundo. Una imagen publicada por el presidente Donald Trump, Nicolás Maduro, capturado y a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima. Esta fue la primera imagen del líder venezolano tras la intervención militar estadounidense en Caracas. A continuación vamos con una cronología de esta intervención militar realizada por Estados Unidos. Así comenzó todo esto. Un grupo de helicópteros pertenecientes a las Fuerzas Especiales Delta participaron en este bombardeo quirúrgico en Caracas. El ataque comenzó cerca de la 1 de la madrugada, hora local. El operativo llevaba por nombre Resolución Absoluta. En redes sociales circulan los videos de los bombardeos. Amor. Ay, no. Mira eso. Esas son las explosiones en la ciudad costera de Higuerote. Estas ocurrieron mientras el gobierno de Venezuela denunciaba que el país era bombardeado. Alrededor de 7 explosiones fueron reportadas durante la madrugada. Luego de los bombardeos, esto es lo que se vivía en las calles de las áreas atacadas en Venezuela. Vehículos que trataban de escapar de la zona y personal ayudando a dirigir la evacuación de emergencia de estos lugares. Como se puede apreciar, se escuchan algunas de las explosiones, incluso se ven áreas incendiadas y también los destrozos causados en las calles. También en Fuerte Tiuna hubo evacuaciones de emergencia en medio de la noche. Estas imágenes nos llegan gracias a la colaboración de nuestra cadena hermana EBTV. Tan pronto como iniciaron los ataques estadounidenses en plena madrugada, intentaron evacuar las zonas de los bombardeos. La desesperación de la gente ante la inesperada situación se reflejó en el caos en las calles. Varios edificios sufrieron la pérdida de energía eléctrica. El operativo tuvo como propósito puntos estratégicos clave de la capital y sus alrededores. La base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocido como La Carlota, que es la principal base aérea de Caracas. La principal estación de Atenas llamada El Volcán. El Fuerte Tiuna, que es la principal base militar de la capital Caracas. El aeropuerto de Higuerote, donde está la base aérea de Miranda. Y el puerto de La Guaira, el principal puerto de Venezuela. Pero ¿cómo logró Estados Unidos burlar el círculo de seguridad de Nicolás Maduro y capturarlo mientras dormía? Pasamos con nuestro corresponsal Anthony Belchi para que nos amplíe sobre cómo se llevó a cabo este operativo. Anthony, muy buenas noches. Buenas noches, José Armando. Pues para entender este operativo nos tenemos que remontar a el mes de agosto. Ahí fue cuando agentes de la CIA empiezan a preparar todo este operativo. Tratan de rastrear todos los movimientos de Nicolás Maduro. Para ello contratan a una persona que se convierte en un informante. Es alguien del círculo de seguridad de Nicolás Maduro y es él quien les acaba explicando qué es lo que hace de forma regular, ¿no? Con quién se mueve, cuáles son sus movimientos, con quién viaja, incluso las mascotas que tiene. También, gracias a esa información, logran recrear, construir una casa igual a la que él se estaba quedando, y es la casa que Donald Trump la ha calificado como una fortaleza.
con esa recreación, los agentes de las fuerzas especiales del ejército pudieron ensayar a lo largo de todos estos meses, desde el mes de agosto, para poder preparar este operativo que Donald Trump lo ha calificado de gran éxito. Todo empezaba a las 11:45 de la noche del viernes. Ese informante se despedía de los agentes de las fuerzas especiales del ejército diciéndoles buena suerte y que Dios los proteja. A partir de ese momento, pues más de 150 efectivos aéreos entre aeronaves, bombarderos, cazas, se desplazaron desde unas 20 bases de todo el hemisferio occidental y fue lo que el objetivo era neutralizar instalaciones estratégicas para que el ejército de Venezuela no pudiera atacar, mientras que los agentes especiales estaban entrando en esa casa donde estaba durmiendo Nicolás Maduro junto a su esposa. Sabemos que los agentes han roto puertas metálicas, entraron y en cuestión de pocos segundos pudieron llegar a la recámara donde estaba Nicolás Maduro y su esposa. Sabemos que el presidente de Venezuela ha tratado de moverse, de escaparse, se ha metido en una habitación de acero, lo que él llama un búnker, lo que él se vanagloriaba de que tenía un búnker súper seguro, pero los agentes de estas fuerzas especiales han podido dar con él. Él por eso se ha resistido, trataba de cerrar la puerta, pero los agentes han sido mucho más rápidos y como les digo, en cuestión de segundos ha sido cuando ya los agentes se lo han llevado en helicóptero y de ahí lo han ido trasladando en barco. Como les contamos, Donald Trump ha celebrado de que no se han contabilizado víctimas mortales por parte de Estados Unidos, a pesar de que se contabilizan un par de personas heridos y un helicóptero que ha quedado gravemente dañado, pero que ha podido salir de territorio venezolano. Pero según ha confirmado The New York Times, citando una fuente del militar que ha hablado bajo condición de anonimato, se estaría hablando de 40 muertos en Venezuela entre personal militar y civil. Como hemos visto ya, Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores ya están en territorio estadounidense, están en Nueva York, se quedan en Venezuela. Pues el ministro del Interior, Diosdado Cabello, también Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que también, como hemos visto, va a tomar las riendas de forma temporal del gobierno de Venezuela. José Armando. Gracias, muy detallado tu reportaje. Muchas gracias. Buenas noches, Anthony Belchi. Buenas noches. Y a continuación le mostramos fotografías del presidente Trump y cómo siguió este operativo durante la madrugada. Estaba en Palm Beach, en Florida, y en las imágenes se aprecia el mandatario junto con el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio. A las 4:21 de la mañana, tiempo del este, Trump envió el mensaje a través de su plataforma Truth Social que Maduro y su esposa habían sido capturados. Y esta mañana el presidente Trump dio una conferencia de prensa en la que habló del futuro de Venezuela. A la conferencia realizada en Mar-a-Lago llegó junto al secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa o secretario de Guerra Pete Hegseth. No rechazó la idea del despliegue de militares en tierra, pero manifestó que se aseguraría de que el país se gobierne apropiadamente. So we're going to have a group of people running it until such time as it can be put back on track, make a lot of money for the people, and give people a great way of life, and also reimbursement for people in our country that were forced out of Venezuela. Acto seguido dijo que aún cabe la posibilidad de un ataque más grande si es que fuese necesario. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first El presidente también manifestó que usará el petróleo como una forma de pago por los gastos que genere dirigir el gobierno de Venezuela. Tenemos un corte comercial, pero como siempre le pedimos que sigan con nosotros.
¿Cuál es el papel de María Corina Machado tras la caída de Nicolás Maduro? El presidente Trump lanza un anuncio verdaderamente sorpresivo. Además, las reacciones de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, su relación con Washington y sus reacciones a este histórico operativo. Una de las primeras figuras políticas en reaccionar a la captura de Nicolás Maduro fue María Corina Machado. En una carta publicada en la red social X manifestó que el tiempo de la libertad había llegado. En el mensaje agregó que Maduro enfrentaría a la justicia internacional por los crímenes contra venezolanos y contra ciudadanos de otros países. Este fue parte del pedido que hizo hace unas horas. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, a liberar a los presos políticos, a construir un país excepcional y a traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran. Por ahora se desconoce dónde se encuentra María Corina Machado, quien se mantuvo a favor de que el presidente Trump interviniera militarmente a Venezuela. Y a pesar de que Machado también publicó que estaban listos para gobernar, el presidente Trump dio un anuncio sorpresivo cuando le preguntaron sobre el papel que jugaría la líder política venezolana. Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the leader. Trump también agregó que no ha estado en contacto últimamente con ella. Por lo pronto no se sabe si jugará algún rol importante en el proceso de transición en el gobierno de Venezuela. Y otra figura de la que se habla mucho en estos momentos es de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, a quien ya el Tribunal Supremo de Venezuela le ordenó a que asuma la presidencia interina. Esta mañana se dirigió al país y exigió a Estados Unidos la liberación de Maduro. Habló junto a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Dijo que estaban listos para defender a Venezuela. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez también llamó a la unidad y a la calma en Venezuela, agregando que no se convertirán en esclavos. Y precisamente sobre la relación con Delcy Rodríguez, el presidente Trump habló esta mañana con quien asegura que sostuvo una conversación telefónica. You have a vice president who's been appointed by Maduro, and right now she's the vice president, and she's, I guess, the president. She was sworn as president just a little while ago. She had a long conversation with Marco, and she said, we'll do whatever you need. I think she was quite gracious, but she really doesn't have a choice. Aún no se ha corroborado si existió esta comunicación, pero el presidente manifestó que las tropas estadounidenses no entrarán en acción en Venezuela mientras Rodríguez haga lo que Estados Unidos quiere que haga. Vamos ahora a enlazarnos con nuestro analista político Ricardo Brown para ampliar más sobre el gobierno de transición en Venezuela. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches. Ricardo, la Premio Nobel de la Paz, que incluso se lo dedicó a Donald Trump, se perfilaba como una protagonista del futuro de Venezuela. Sin embargo, aparentemente el presidente Trump no la va a considerar. Aparentemente es así. Sorprendió esa declaración del presidente de que la señora María Corina Machado no tiene apoyo ni prestigio dentro de su país. Algo que contradice los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado. Ella no fue candidata, pero el candidato que ella eventualmente apoyó, Edmundo González Urrutia, creo que las pruebas son contundentes. Ganó aquellas elecciones que, por supuesto, Nicolás Maduro no reconoció. Yo creo que está por el momento fuera del juego María Corina Machado. Después de esas declaraciones del presidente, dudo que vaya a formar parte de un gobierno provisional, si es que se realiza ese gobierno provisional.
Entonces, ¿quién va a gobernar Venezuela, en tu opinión? Es una incógnita, es una incógnita. Por el momento tenemos que después de que el presidente Trump dijo que Marco Rubio había sostenido conversaciones con la señora Delcy Rodríguez y que ella había dicho que estaba dispuesta a colaborar con Estados Unidos, ella prácticamente lo desmintió con esas declaraciones que acabamos de ver, en que exige el regreso a Venezuela de Nicolás Maduro y manifiesta, según sus palabras, que Venezuela no va a ser una colonia. Quienes han criticado esta captura de Nicolás Maduro señalan que el único motivo fue el petróleo. Eso dicen críticos, incluyendo miembros del Partido Demócrata aquí en Estados Unidos. Por supuesto, la administración manifiesta que definitivamente hay un interés en la producción petrolera de Venezuela, que tiene las reservas de crudo más grandes que se conocen, pero la administración a la vez dice que llevó a cabo estas acciones para garantizar la democracia en el hemisferio, alegando que Maduro se robó las elecciones del año pasado. Y una última pregunta, China y Rusia, que fueron bastante cercanos a Venezuela, ¿no se han pronunciado? Putin se ha pronunciado, pero muchos consideran que las declaraciones en Moscú fueron bastante tibias. China, por otro lado, también se ha manifestado, pero obviamente no han ofrecido apoyo militar al gobierno venezolano que está en el poder en estos momentos, que sigue en el poder en estos momentos. Hay mucho camino que recorrer. Gracias, Ricardo Brown, y buenas noches. Es momento de ir a una pausa, pero como siempre le pedimos que sigan con nosotros. Tenemos una cobertura especial de su canal Estrella TV en sociedad con EBTV de Miami. Las reacciones a favor y en contra desde Venezuela, ¿qué dicen los principales afectados por este operativo histórico de Estados Unidos? Continuamos con esta cobertura especial de Estrella TV en sociedad con EBTV de Miami. El periódico The New York Times asegura que al menos 40 personas murieron tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela. En Caracas, muchos residentes también sintieron los bombardeos, pero muy de cerca. Algunos residentes que viven en las áreas cercanas a las zonas de impacto sufrieron daños considerables en sus viviendas. Varios de ellos se vieron obligados a refugiarse tan pronto empezaron a caer las bombas. Sí, bueno, esta área que estamos observando fue la más grave de todas, ya que la explosión fue justo aquí al frente de la casa, fue donde cayó, no sé qué fue lo que cayó, pero ahí se vio el estallido fuertemente, todas las ventanas las destrozó, ¿ok? Podemos observar también aquí todos los ventanales de la fachada de la casa se destrozaron. Al amanecer, los venezolanos vieron los destrozos que sufrieron sus hogares y contaron cómo vivieron los momentos de los bombardeos. Horrible, realmente yo no había vivido eso, ese bombardeo. Horrible, eso sonó, la torre se movió. No estoy de acuerdo con eso, que vayan a invadir a Venezuela. No. Claro, no, eso es preocupante. Para muchos de ellos, estos ataques no tienen precedente alguno. Y las calles de Caracas vieron dos escenarios distintos a lo largo del día. Por un lado, los que aún apoyan al régimen de Nicolás Maduro y se oponen a que el gobierno de Estados Unidos controle el futuro de Venezuela. Y por otro lado, también salieron quienes expresan alegría y optimismo tras la salida de Nicolás Maduro. Venezuela no puede ser gobernada por el imperialismo norteamericano, no lo vamos a permitir, pero esta es una oportunidad para decirle a aquellos venezolanos que creían que la lucha era contra Nicolás Maduro o contra la revolución bolivariana, que se demuestre una vez más que es el imperialismo el que venía financiando todos los movimientos que eran, digamos, violentos en contra de la revolución bolivariana. Muchos venezolanos ahorita están muy contentos por lo que acaba de pasar. Otros no, dependiendo, cada opinión, cada cabeza es un mundo, pero de verdad ahorita tenemos un poquito más de esperanza. Y desde Venezuela, gracias a nuestros colaboradores de EBTV Miami, nos llegan las declaraciones de un excomandante de las Fuerzas Aéreas venezolanas. El coronel Guillermo Beltrán Bielma habló sobre el operativo de Estados Unidos.
parte de una cadena, secuencia sistemática de acciones que el mismo presidente Trump lo ha dicho de frente y con todo la señal de que lo iba a hacer, teniendo toda la flota al frente, teniendo todos los equipos y la preparación necesaria desde hace más de 3 meses, y ellos pensaban que esto nunca iba a ocurrir. Indudablemente piensa las deserciones. El presidente Trump quiso evitar daños colaterales. El coronel también añadió que cualquier unidad que hubiese tenido reacción contra los ataques estadounidenses fueron neutralizados. Durante el ataque, el espacio aéreo de Venezuela fue cerrado. Tenemos una pausa comercial. No se muevan, tenemos más información al regresar. Continúa la euforia de los venezolanos alrededor del mundo. Celebran la salida de Nicolás Maduro del poder. Mientras que los presidentes de México y de Cuba condenan el ataque de Estados Unidos, pero Washington le envía un mensaje a Miguel Díaz-Canel en Cuba. La diáspora venezolana en Centroamérica salió a las calles este sábado para celebrar el arresto de Nicolás Maduro. En Ciudad de Panamá, migrantes marcharon con banderas venezolanas y estadounidenses, mientras que en San José, Costa Rica, se concentraron frente a la Embajada de Venezuela siguiendo una conferencia del presidente Donald Trump. Miles de civiles están totalmente felices y agradecidos en Venezuela. Somos más de 8 millones de venezolanos que queremos abrazar a nuestra familia. Queremos abrazar a nuestros hijos que dejamos allá. Tuvimos que salir porque no podíamos estar allí con incertidumbre. En cualquier momento nos iban a agarrar por pensar diferente. Celebraciones similares se reportaron en capitales de América Latina y en España. Según la ONU, desde el 2014, más de 7 millones de venezolanos han salido del país. Gracias por continuar con esta cobertura especial de Estrella TV y EBTV de Miami. Vamos a pasar ahora a México, donde hubo protestas contra el operativo de Estados Unidos en Venezuela. Decenas de personas llegaron hasta la embajada estadounidense expresando su descontento por las acciones militares y también con el temor de que algo similar a lo que sucedió en Venezuela pueda suceder en México. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el operativo iba contra las leyes internacionales. Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto. Otros países que se sumaron a la condena fueron Colombia, Brasil, Uruguay y Cuba. Y precisamente en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel también condenó enérgicamente lo que considera un crimen contra la nación venezolana. El gobierno cubano acusó a Estados Unidos de practicar terrorismo de Estado y que una región de paz había sido brutalmente asaltada. Cuba condena y denuncia esas acciones como un acto de terrorismo de Estado, un asalto criminal contra nuestra América, zona de paz, una violación de la soberanía de una nación que es símbolo de independencia. En su conferencia de esta mañana, el presidente Trump también se refirió a Cuba, dando a entender que también podría enfocarse en la isla caribeña. Quien también se enfocó en Cuba tras el operativo en Venezuela fue el secretario de Estado Marco Rubio. Dijo que los líderes cubanos deberían estar preocupados tras la captura de Maduro. Escuchemos lo que dijo. All the guards that helped protect Maduro, this is well known, their whole spy agency, all that were full of Cubans. I mean, they basically, it's amazing. This poor island took over Venezuela in some cases. One of the biggest problems that Venezuelans have is they have to declare independence from Cuba. They tried to basically colonize it from a security standpoint. So, yeah, look, if I lived in Havana and I was in the government, I'd be concerned, at least. Agregó que la isla es dirigida a personas incompetentes y seniles. Rubio también manifestó que toda la maquinaria de espionaje venezolano había sido tomada por los cubanos y que intentaron colonizar el mecanismo de seguridad de Venezuela. Y para hablar más sobre estos temas y el futuro de Venezuela, ahora vamos a enlazarnos con nuestro analista político Ricardo Brown. Ricardo, una vez más regresamos contigo.
¿Hay futuro en Venezuela que sea diferente al que han vivido en los últimos años? Yo creo que es inevitable que lo que queda del régimen de Nicolás Maduro en algún momento, no sé si en las próximas horas o los próximos días, va a tener que abandonar el poder. La acción militar que llevó a cabo Estados Unidos fue de una contundencia para mí asombrosa, que prueba que no hay forma que las Fuerzas Armadas del gobierno de Venezuela ni los grupos civiles armados, las milicias, puedan resistir el embate de futuros ataques estadounidenses, que definitivamente no creo que sería una invasión, pero Estados Unidos ha mostrado una superioridad militar verdaderamente aplastante. ¿Qué implicaciones tiene esto para el resto de Latinoamérica y especialmente para la República Mexicana? Las relaciones de México y Estados Unidos siempre han sido difíciles, pero a la vez eventualmente se han llevado bien. Hay un constante diálogo entre Washington y el Distrito Federal, entre la Casa Blanca y Los Pinos. Hay una relación comercial que no tiene paralelos en el resto del mundo. A mí me parece que no me sorprende que la presidenta Sheinbaum hable de la doctrina Estrada, que ha sido una constante en las relaciones diplomáticas de México desde tiempos del inicio de la Revolución Mexicana, pero yo no creo que a la larga, a mediano y largo plazo, se van a perjudicar estas relaciones, y sobre todo por los intereses comunes en el intercambio comercial. Además, el factor humanitario. Aquí en Estados Unidos viven millones de mexicanos nacidos allá y también de descendientes de mexicanos. Una última pregunta. ¿Cómo recibe la base de Donald Trump, MAGA, estas acciones por parte de un presidente que había prometido que no iba a tener más guerras ni tampoco intervenciones en otros países? Algunos han sido críticos. Alguien que era parte de esa base, la congresista Marjorie Taylor Greene, hoy ha hecho declaraciones diciendo que esto verdaderamente es un abandono de lo que había prometido el presidente Trump durante su campaña presidencial el año pasado, que se oponía a acciones militares estadounidenses en otros países del mundo. Algunos de la base obviamente lo apoyan, haga o deje de hacer lo que sea el presidente, pero en parte de esa base, y el ejemplo es esta señora, sería también Tucker Carlson, sería también Steve Bannon, que son miembros, creo yo, muy destacados, no del gobierno, pero sí del movimiento trumpista, que han sido críticos de esta acción. Vamos a ver qué es lo que viene, porque por ahí también están los archivos de Epstein, que para muchos esto fue una distracción más. Gracias, Ricardo Brown, muy buenas noches. Buenas noches. Momento de ir a una pausa, pero no le cambien, regresamos con más información. El mundo reacciona a la caída de Nicolás Maduro. Miles salen a las calles en apoyo y condenan a esta noticia. Hace unos minutos, el gobierno del presidente Donald Trump anunció que hoy a la medianoche, hora del este, suspenderán las restricciones sobre el espacio aéreo venezolano. El secretario de Transporte estadounidense Sean Duffy aseguró que los vuelos podrán reanudarse. Duffy también comentó que las aerolíneas ya fueron informadas, van a actualizar sus horarios de operaciones tan pronto como sea posible. Las restricciones aéreas habían incrementado a raíz de los operativos de esta madrugada. En otra información, la captura de Nicolás Maduro también desató protestas en varias partes del mundo. Veamos algunas de ellas. En París, Francia, las protestas llegaron hasta las plazas donde quemaron banderas estadounidenses en rechazo a las acciones del gobierno de Estados Unidos. En Grecia también mostraron su descontento. En Atenas, manifestantes llegaron hasta la embajada estadounidense en solidaridad con el régimen venezolano.
Y aquí en la capital estadounidense, en Washington, D.C., manifestantes llegaron hasta la Casa Blanca, condenaban la intervención y pedían que no se derrame sangre por petróleo. Pero los venezolanos en el mundo también reaccionaron con alegría y apoyo a la intervención de Estados Unidos. Miles salieron a las calles tan pronto se enteraron de la noticia. Estas son imágenes de Madrid, España. La diáspora venezolana llegó hasta la Puerta del Sol gritando libertad. Algunos incluso cantaron el himno nacional venezolano mientras alumbraban la noche con sus linternas y teléfonos. Lima también se convirtió en una fiesta para el exilio venezolano. La capital peruana se llenó de gente que celebró la caída de Nicolás Maduro. Varios expresaron la esperanza de poder regresar a su país tras varios años de haber salido. Hemos llegado al final de esta edición especial, la captura de Maduro. También agradecemos a nuestros socios de EBTV de Miami en esta cobertura. Muy buenas noches, soy José Armando Ronstadt.